Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador del Club Atletismo Seseña, y hoy en Manual de Entrenamiento vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa a todos, que es si realmente hay riesgo cardiovascular en deportes de resistencia, en fondistas. Para este vídeo me he basado mucho en lo que dice la ciencia, la evidencia científica, y bueno, los que me conocéis, los que seguís el canal, sabéis que soy un fiel defensor de la actividad física y el deporte. Creo que no hay mayor riesgo cardiovascular que los malos hábitos y el sedentarismo. Pero bueno, al final del vídeo me gustaría que tuvierais la información necesaria para que seáis vosotros mismos los que decidáis si realmente los beneficios de realizar actividad física superan o no los riesgos que puede conllevar el entrenamiento cardiovascular si es que lo hubiera. Así que bueno, vamos a ir viendo las imágenes, como digo, y vamos a ir viendo si realmente puede haber cardiovascular o no en deportes de resistencia. Bien, como os digo, me he basado mucho en la ciencia y la ciencia lo que dice sobre todo es que el entrenamiento cardiovascular pues tiene multitud de beneficios como fortalecimiento del corazón, la mejora de la circulación, hay un mejor control metabólico, hay un bienestar mental. Aquí en el bienestar mental me voy a parar un momento porque creo que es muy importante. Hoy día vivimos en un mundo donde hay mucho estrés, donde vivimos en piloto automático y bueno, el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento cardiovascular, sobre todo cuando se hace al aire libre y en sitios o en la naturaleza, pues se ha demostrado que se libera unos químicos unos químicos cerebrales que ayudan a mejorar el estado de ánimo y a aliviar el estrés y a combatir la depresión leve. Y por último, pues bueno, hay una prevención de enfermedades, disminuye el riesgo de padecer obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades virales. Como veis, el entrenamiento cardiovascular por sí solo, el entrenamiento de resistencia ya aporta multitud de beneficios a nivel cardiovascular y como digo, ya el entrenamiento por sí solo reduce los posibles enfermedades o los posibles riesgos cardiovasculares que pudiera o que se cree que puede tener. Beneficios para el organismo en el entreno cardiovascular. Como veis, aquí la ciencia me sigue diciendo que no solamente el corazón, que es el principal beneficiario de entrenar, es el que se beneficia, sino que tanto el corazón, como veis aquí, que aumenta su tamaño y capacidad de bombeo, lo que permite latir con menos frecuencia en reposo, sino que también los pulmones, los músculos respiratorios, con los que los pulmones se hacen más eficientes captando el oxígeno y eliminando el dióxido de carbono. Y como os he comentado anteriormente, el cerebro, que estimula la liberación de endorfinas que ayudan a mejorar el ánimo, la memoria y la función cognitiva. El hígado, que también se beneficia mucho de la actividad física, ayuda a reducir la acumulación de grasa, lo que llamamos hígado graso, al mejorar la oxidación de estos ácidos grasos y la sensibilidad de la insulina. Y bueno, hablando de la insulina, pues el páncreas, que es quien segrega esta hormona, esta insulina, pues mejora la regulación de la glucosa en sangre y bueno, reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2, que bueno, la diabetes tipo 2 ya por sí sola también es un factor de riesgo cardiovascular. Por tanto, como veis, el entrenamiento aeróbico mejora prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, pues hay enfermedades como la diabetes tipo 2 que bueno, pues que también reduce el riesgo de padecer esta diabetes tipo 2, que por otro lado también es un factor de riesgo cardiovascular. Como veis, el entrenamiento aeróbico, como digo, el entrenamiento en fondistas, no solamente parece que no afecta o no hay un riesgo cardiovascular, sino que beneficia prácticamente a todo el organismo. Luego hay otros sistemas y estructuras que también se ven beneficiados, como son los vasos sanguíneos, el músculo esquelético. Los músculos se vuelven mucho más eficientes
en el uso del oxígeno y la quema de energía, además de fortalecerse y tonificarse. El intestino, hay una mejor circulación sanguínea, fortalece el tracto digestivo. Y los huesos, el impacto controlado de ciertas actividades aeróbicas, como puede ser correr, ayuda a mantener los huesos sanos, fuertes, previniendo la densidad mineral ósea. Bueno, aquí, como os digo, los huesos siempre, sobre todo en deportes como la carrera a pie, se cree o se ha comentado que puede ser perjudicial. Sin embargo, la ciencia nos dice que todo lo contrario, que si nos vamos adaptando a este impacto, no solamente no nos perjudica, sino que puede ser beneficioso. Así que, como veis, de momento todo lo que vemos son beneficios del entrenamiento de resistencia. Aquí, bueno, es una imagen donde os pongo, una imagen donde es un resumen de todo lo que hemos visto anteriormente, los beneficios del corazón, los beneficios pulmonares, el control de peso, los beneficios mentales, mejora el metabolismo y los beneficios a nivel muscular. Bueno, y aquí es donde vamos a ver un poco dónde se cree o podemos ver que podría haber problemas con el entrenamiento de resistencia o el entrenamiento cardiovascular cuando los volúmenes de este entrenamiento y la intensidad son altos. Antes de nada tenéis que entender, como os pongo aquí, que el entrenamiento, o sea, nosotros una vez que nos sometemos a un entrenamiento, estamos, sometiendo a nuestro cuerpo, a nuestro organismo a un estrés cardiovascular que es agudo, que una vez dejamos de entrenar o de competir, este estrés pues vuelve a niveles normales, ¿no? Pero es un estrés planificado. Es un estrés planificado y este estrés durante la actividad, mientras estamos realizando la actividad física, hay un aumento de esta frecuencia cardíaca, hay un aumento de tensión arterial, hay un aumento de deshidratación, hay un aumento de temperatura. Bueno, pues como el organismo no quiere sufrir estos daños que os pongo aquí, este aumento de frecuencia cardíaca, de tensión, de deshidratación, de temperatura, como no quiere sufrir estos daños, sí, al organismo, ¿qué es lo que busca? Hacerse más fuerte para que la próxima vez que le sometamos a este estrés no sufra estos daños. Entonces, si, como digo, entrenamos, sufrimos este estrés que nos afecta a nivel de todos estos parámetros que os he dicho, si le damos el descanso, las horas de sueño suficientes, bajo estrés laboral, bajo estrés familiar, buenas relaciones sociales, sin enfermedades víricas, llegaba al punto en el que hay una adaptación al estrés cardiovascular. Por tanto, si hay adaptación al estrés cardiovascular, mejora la salud, baja el riesgo cardiovascular y mejora el rendimiento. Por el contrario, si a este entrenamiento le sometemos a ese estrés cardiovascular planificado, este estrés nos lleva a un aumento de todos estos parámetros de frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, aumento de deshidratación, aumento de temperatura, y le añadimos, a esto le sumamos un estrés no planificado, como es un estrés excesivo, un estrés familiar, un estrés laboral, falta de sueño, preocupaciones, procesos víricos, alcohol, tabaco, exceso de cafeína, medicamentos, es un estrés al cual no podemos planificar. Entonces, cuando se supera la capacidad de adaptación, se supera el estrés al cual podemos adaptarnos, llega el momento en el que hay peor salud, mayor riesgo cardiovascular y peor rendimiento. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, los entrenadores, los atletas, siempre vamos o intentamos planificar mucho y muy bien las cargas y el volumen de entrenamiento. ¿Pero qué pasa? Que somos incapaces de planificar esta otra parte, la parte del estrés no planificado. Y ahí es muy difícil porque no tenemos una cuantía, no sabemos cuánto nos está afectando. Pero sí que es cierto que, como vamos a ver a continuación, hay parámetros que nos van a decir si realmente podemos seguir con nuestro entrenamiento, con nuestro nivel de volumen e intensidad, o si por el contrario tenemos que bajar y levantar un poco el pie tanto en nuestro entrenamiento como en nuestro día a día y en nuestro contexto diario, porque nos estamos pasando. Todo esto lo vamos a ir viendo a continuación. Y esto para mí es súper importante. La comunicación atleta-entrenador es imprescindible.
no solamente a nivel de la hora, las 2 horas que estamos entrenando, las 2 horas a nivel ya más profesional que pueda entrenar un deportista de élite o un popular, esta hora diaria que podemos entrenar, pues no solamente hay que tener esa comunicación con el entrenador, sino que tenemos que ir un poco más allá y un poco tenemos que tener una comunicación no solamente del entrenamiento, sino en lo que es el contexto de nuestra vida, ya que, como digo, a la hora de prescribir un entrenamiento hay que intentar ajustar lo máximo posible al contexto de la persona. Un entrenamiento debe ser adaptado y cambiante en función del contexto del deportista. Ajustar el volumen e intensidad es fundamental. Hay veces que la salud y el rendimiento llegan entrenando menos. Es cierto, hay veces que descansamos, entrenamos menos, levantamos un poco el pie del acelerador y al final eso hace que podamos adaptarnos mejor, tengamos menos estrés y el rendimiento sale y la salud también. Por tanto, como digo, esta comunicación atleta-entrenador es imprescindible desde el punto de vista deportivo como en cuanto al contexto que pueda tener en su vida el atleta, el deportista, la persona. Factores que aumentan el riesgo cardiovascular. La deshidratación, la ultradistancia, de la cual hablaremos ahora, falta de entrenamiento, deportistas de fin de semana. Esto es muy importante porque muchas veces nos metemos en líos simplemente por el hecho de querer demostrar algo que no tenemos por qué, porque no tenemos la necesidad de correr un maratón ni hacer locuras que se hacen por simplemente demostrar al vecino que podemos. O sea, hay gente que se calienta, es totalmente sedentaria y en 15 días le vemos corriendo un maratón. Esto es uno de los mayores factores de riesgo cardiovascular que puede haber. No me gusta hablar de que esto es un factor de riesgo en deportistas de resistencia, porque esta clase de personas no son deportistas de resistencia, son sedentarios que llegan un día y corren un maratón. Entonces no me gusta que esta clase de personas las llamen deportistas o metan dentro del saco de que pueda haber riesgo cardiovascular en fondistas, porque estas personas yo no las considero fondistas ni deportistas de resistencia. Entonces, como digo, uno de los mayores factores de riesgo cardiovascular que hay es la falta de preparación. El calor y la humedad, pues bueno, se ha visto como también hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento, una intensidad o una competición. El calor y la humedad pueden afectar. El consumo de cafeína en exceso aumenta la deshidratación y bueno, y ya ni que decir, ni siquiera me voy a parar a decir que utilizar drogas o productos dopantes pues aumenta el riesgo cardiovascular, porque esto es algo que lo sabemos todos. Bueno, maratonianos y ultradistancia, ¿qué dice la ciencia? Bueno, antes de nada os quiero decir que lo que dice la ciencia es que no es lo más saludable a nivel cardiovascular. Pero esto no quiere decir que sea mejor o sea peor ser maratoniano o ser un atleta de ultradistancia, que nos vaya a crear más problemas o que sea peor que ser sedentarios y con malos hábitos de vida. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta de que posiblemente no hace falta correr 3 maratones al año ni ser un atleta de ultradistancia para tener mejor salud, ¿vale? Entonces, cuando corremos maratón o hacemos carrera de ultradistancia, se produce un efecto a nivel cardíaco, a nivel cardiovascular, que lo vamos a ir viendo ahora. La función cardíaca, después de un esfuerzo de varias horas, incluso en ultradistancia hay carreras que duran hasta días, se ha visto como después de la carrera hay una caída temporal de la fuerza de bombeo
del corazón tras la carrera. Esto es reversible al cabo de las horas o incluso hay días que, de función de lo larga que haya sido esta competición, puede tardar incluso varios días a que esta función cardíaca recupere su normalidad. Pero como digo, esta función cardíaca o esta caída temporal de la fuerza es reversible. Al cabo de las horas o días vuelve a trabajar o a funcionar de manera normal. Estructura. Posible remodelado cardíaco o aumento de fibrosis en casos extremos y crónicos. Bueno, esto es cierto. Se ha visto como en deportistas que llevan varias décadas metiendo volúmenes altos de entrenamiento y son atletas que corren distancias largas, de maratón, ultradistancia, se ha visto como hay cambios en el corazón que, bueno, que hay que tener un poco un seguimiento de ellos, ¿vale? Aunque se ha visto que en deportistas sanos estos cambios pues no parecen, simplemente son adaptaciones. Mortalidad. A ver, se ha visto como no hay una evidencia de un aumento de mortalidad cardiovascular en atletas sanos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, aunque la ultradistancia, maratonianos, atletas veteranos que llevan décadas metiendo distancias de entrenamiento, volúmenes muy altos, se ha visto que no es lo más sano, pero que no hay un aumento de mortalidad cardiovascular en estos atletas. Se ve que puede haber una mortalidad cardiovascular cuando tienen alguna patología que al final el estrés cardiovascular mantenido durante varias horas, como es en el caso de maratonianos o ultradistancia, pues se ha visto que si hay alguna patología esto puede llevar a tener algún evento cardiovascular. Beneficios generales. Bueno, pues la ciencia dice que a pesar de no ser la ultradistancia o los maratonianos una actividad, digamos, la mejor actividad o la más saludable, sigue siendo la mejor herramienta para reducir la hipertensión y las cardiopatías. Esto quiere decir que a pesar de no ser, digamos, lo mejor a nivel de salud, aún sigue siendo mucho más saludable y es mucho mejor correr maratones que tener malos hábitos y ser sedentarios. Y luego las recomendaciones es que si se plantea realizar pruebas de ultradistancia es fundamental realizar pruebas de esfuerzo y chequeos cardiológicos regulares para monitorizar cómo se adapta tu corazón a estas cargas de entrenamiento. Bueno, pues eso es. Esto es lo que dice la ciencia y como siempre puede haber algún evento cardiovascular, pero no es mucho mayor que el de una persona sedentaria que tiene malos hábitos, que ahí sí los problemas cardiovasculares aumentan. Calcio en las arterias coronarias en deportistas veteranos de larga distancia. Bueno, a ver cómo explicamos esto. Esto es cierto. El calcio en las arterias coronarias es uno de los factores de riesgo para sufrir un evento cardiovascular. El sedentarismo, el sobrepeso y los malos hábitos hacen que el estrés crónico hacen que se dé lugar a placas de calcio en las arterias coronarias con el riesgo cardiovascular que esto conlleva. Bien, pues lo que se ha visto es que el calcio en las arterias de personas sedentarias con malos hábitos es igual que el calcio que pueda tener un deportista veterano que lleva varias décadas entrenando con altos volúmenes de entrenamiento e intensidad. Sin embargo, lo que dice la ciencia y lo que se ha visto en estos estudios es que, a pesar de tener puntuaciones de calcio similar en las arterias coronarias, se ha visto que el atleta veterano tiene un bajo riesgo cardiovascular, todo lo contrario que la persona sedentaria y con malos hábitos alimentarios. ¿Por qué? No sabemos. No hay una aplicación todavía que nos diga ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los atletas veteranos, a pesar de tener la misma puntuación de calcio que una persona sedentaria y con malos hábitos, tiene un bajo riesgo cardiovascular? Todo lo contrario que estas personas sedentarias y con malos hábitos, donde el riesgo cardiovascular aumenta. Se cree que son adaptaciones que se producen a lo largo de las décadas de entrenamiento con altos volúmenes
de entrenamiento, pero no hay un contexto, no hay una respuesta clara a por qué, a pesar de tener puntuaciones de calcio similares, los atletas tienen bajo riesgo cardiovascular. Aunque, como digo, el calcio en las arterias se ha visto que es un factor de riesgo para sufrir un evento cardiovascular. Como digo, bueno, no se sabe bien cuál es la función de este calcio en los atletas veteranos, pero lo que sí que se ha visto es que no aumenta el riesgo cardiovascular, pero que, bueno, todas las guías y todos nos dicen que habría que ver o hacer chequeos un poco más exhaustivos en atletas veteranos que superan los 40 años con varias décadas de entrenamiento, con altos volúmenes de entrenamiento, para ver si ese calcio podría llegar en algún momento a afectar a nivel cardiovascular, aunque, como digo, no lo parece. Volumen de entrenamiento y riesgo cardiovascular. Bueno, lo que se ve es que las personas con malos hábitos y sedentarios son los que mayor probabilidades tienen de tener un evento cardiovascular. Y bueno, se ve que las personas que entrenan a una intensidad moderada entre 150 minutos y 300 minutos a la semana, o aquellas personas que entrenan entre 75 y 150 minutos a la semana de alta intensidad, mejoran todos los parámetros de salud sí o sí. Luego se ha visto que una vez superamos este tiempo, nos vamos a 300, 600 minutos de entrenamiento cardiovascular a la semana, se ha visto como la salud, no voy a decir que empeore, pero que no hay mejora. Esto, bueno, como digo, no tiene tanto que ver con el volumen de entrenamiento, sino con la capacidad de adaptación que tengamos a este entrenamiento. Es decir, se ha visto cómo personas con estrés, personas que tienen un estrés laboral alto, familiar, bueno, que tienen ciertas responsabilidades, con el entrenamiento entre 150 a 300 minutos a la semana o 75 o 150 minutos de alta intensidad semanal, mejoran ese estrés y todos los parámetros que puedan resultar dañinos para sufrir un evento cardiovascular, todo esto se mejora, reduce el riesgo cardiovascular, pero se ha visto cómo a medida que aumentamos el volumen de entrenamiento, sí hay en nuestro contexto cotidiano hay mucho estrés y hay parámetros que no podemos controlar, que nos están superando, ahí sí que podría haber riesgo cardiovascular, o por lo menos a nivel de salud no sería lo mejor. ¿Dónde se han visto las mejoras a nivel cardiovascular que reducen el riesgo cardiovascular? Cuando combinamos intensidad moderada con alta intensidad. Cuando combinamos es donde se ha visto que se obtiene el mayor número de beneficios. Esto, los que tenemos un entrenamiento semanal durante años y ya sabemos cómo va el tema de entrenamiento, básicamente es nuestra semana de 200 minutos semanales, 150, 200, 220 minutos semanales de baja intensidad o intensidad moderada, nuestros rodajes, con nuestro día o 2 días de alta intensidad, nuestras series. Ahí es donde se ha visto el mayor número de beneficios para reducir el riesgo cardiovascular. Y como os digo, una vez que superamos este tiempo de volumen de entrenamiento, a medida que nos acercamos a 300 o superamos los 300, los 600 o incluso superamos los 600 minutos de actividad aeróbica semanal, si a esto, como os digo, hay un contexto donde hay mucho estrés y estamos pasando un periodo de nuestra vida complicado, tenemos que bajar el volumen de entrenamiento porque nos está afectando tanto a nivel que al final lo que todo el mundo mira, el rendimiento, pero sobre todo al nivel cardiovascular y de la salud. Como digo, no es tanto el volumen de entrenamiento, sino el contexto en el cual estamos metiendo este volumen de entrenamiento. Muy bien, como comento, el estrés es claramente un factor de riesgo a la hora de prescribir el volumen e intensidad del ejercicio. El estrés se ha convertido en la pandemia de esta era, se ha visto como el ejercicio es uno de los medios
más eficaces para reducir el estrés, pero se puede revertir en nuestra contra si no la adaptamos en cuanto a volumen e intensidad a nuestro entorno y circunstancias. Lo que os he dicho, el entrenamiento es súper efectivo para reducir el riesgo cardiovascular, para reducir el estrés, pero se puede revertir si este entrenamiento no está ajustado a nuestro contexto de vida. ¿Cuál es el problema? Que nadie viene pidiendo un entrenamiento para mejorar la salud. La gente quiere rendimiento. Entonces, hay indicadores que nos dicen que nos estamos alejando de la salud y del entrenamiento. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un indicador que todo el mundo conoce, que todo el mundo maneja y nos puede dar mucha información si somos o estamos pendientes de ella. Cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, si nosotros nos vamos controlando la frecuencia cardíaca durante varias semanas o 2 veces, 3 veces por semana al levantarnos y vemos que tenemos una tendencia en nuestra frecuencia cardíaca, cuando esa frecuencia cardíaca aumenta en reposo durante una temporada, nos está diciendo de que posiblemente nos estemos pasando y tengamos que levantar el pie del acelerador para reducir el entrenamiento. Cuando hay una frecuencia cardíaca normalmente alta a intensidades que no debería suponer fatiga. Eso es, cuando estamos entrenando y vemos que hay intensidades en las que no nos debe suponer un esfuerzo, pues notamos cierta fatiga inusual a lo que viene siendo normal. Cuando tardamos más tiempo de lo normal en recuperarnos y en que nuestra frecuencia cardíaca vuelva a parámetros normales. Cuando hay insomnio, hay cansancio en nuestras actividades cotidianas, fatiga muscular, hay desmotivación, ya no nos motiva a entrenar porque estamos cansados, estamos sin energía. Todo eso nos está indicando que seguramente tengamos que reducir el entrenamiento y tomarnos la vida con más calma. Y luego voy a hablar de un tema o de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que todos los estudios nos dicen que es posiblemente el indicador que más nos va a decir cómo está nuestro organismo, cómo es el estrés al cual estamos sometiéndonos a nuestro organismo y que aparentemente es un parámetro que es nuevo, pero que dicen que es de gran, o la ciencia dice que es de gran valor para prescribir el ejercicio, la actividad física, porque, como digo, nos va a indicar cuáles son nuestros niveles de estrés. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, HRV por sus siglas en inglés. ¿Qué indica y qué es? Es un indicador del estado del sistema nervioso autónomo. Indica el equilibrio que hay entre el sistema nervioso simpático, el que nos prepara para la acción o el estrés, y el parasimpático, el que se encarga del descanso y recuperación. Cuando no hay un equilibrio entre ambos, pues nos está diciendo que algo no funciona bien o que el estrés al cual estamos sometiendo a nuestro organismo posiblemente supere nuestra capacidad de adaptación. ¿Cómo interpretar estos datos? Bueno, lo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca indica es el tiempo que transcurre entre un latido del corazón y otro. Es decir, si un atleta, una persona tiene 60 latidos por minuto, decimos su corazón late a un segundo, una vez por segundo. Bueno, pues esto no es así. Puede que de un latido a otro pase un segundo, pero en el siguiente latido pase 0,8, en el otro 0,7, en el siguiente latido 0,6, en el otro 1,4. Es decir, la frecuencia cardíaca es variable, no tiene por qué medir, o lo normal es que no mida, no sea regular en el tiempo entre un latido y otro. Si esto pasa, si cuanto mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuanto más alta sea la variabilidad de la frecuencia cardíaca, nos quiere decir que estamos mejor a nivel cardiovascular y que nuestro organismo va a responder mucho mejor al entrenamiento y al estrés que si nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca es baja. Aquí lo vemos. ¿Cómo interpretar el estrés a través del HRV? Si tu HRV es bajo, tu cuerpo está en modo de aceleración, hormonas llamadas de lucha-huida, cortisol, adrenalina, noradrenalina, están continuamente activadas de manera crónica, lo cual nos indica que hay un estrés excesivo, ya sea por sueño, ansiedad, preocupaciones, un proceso vírico o un entrenamiento demasiado intenso. Por tanto, aquí nos dice que tenemos que ajustar, descansar, entrenar menos y organizar nuestro estilo de vida, que posiblemente nos estamos pasando. Por el contrario, si nuestro HRV, nuestra variabilidad de frecuencia cardíaca, es alta, nos indica que nuestro cuerpo es resiliente,
que tiene la capacidad de pasar del estado de alerta a la calma rápidamente. Es una señal de bajo nivel de estrés y buena salud cardiovascular. Esto nos indica de que podemos seguir entrenando, podemos seguir con nuestra vida porque nos estamos adaptando bien y ahora mismo, si nuestro HRV es alto, podemos seguir con nuestro entrenamiento a nivel intenso como a nivel de volumen, así como seguir con nuestra vida porque de momento no hay ningún problema y nuestro cuerpo se está adaptando y es capaz de adaptarse a nivel cardiovascular al estrés que en este momento le estamos sometiendo. Bueno, aquí os pongo una tabla de valores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca según la edad. Esto es muy personal, pero bueno, os dejo este cuadro. Y me decís, bueno, ¿y cómo puedo medir el HRV? Bueno, pues igual que la frecuencia cardíaca es súper sencilla y estamos todo el mundo ya muy familiarizados con nuestros relojes para medir cuál es nuestro pulso, pues el HRV ya con cualquier reloj que tengamos hoy de cualquier marca, nuestros relojes inteligentes que hoy tenemos, bueno, pues simplemente tenéis que marcar en vuestro ordenador HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca y os van a salir estas apps donde son compatibles con cualquier reloj que tengáis y bueno, pues lo descargáis y ya os digo que es súper fácil y os va a decir cuál es vuestra variabilidad de frecuencia cardíaca, si es alta, si es baja, y eso os va a indicar si podéis prescribir el ejercicio de alguna manera más o menos intensa o si por el contrario tenéis que ajustar y bueno, os digo que son, os he puesto las apps que más se utilizan y que son compatibles con cualquier reloj. El PAR-Q, bueno, es un cuestionario, es una serie de preguntas que, bueno, que la Asociación Americana de Medicina Deportiva lleva ya utilizando varios años y que en este cuestionario lo que hace es que nos indica nuestras respuestas, nos dicen si estamos preparados o el deportista está preparado para empezar un entrenamiento o si por el contrario, en función de sus respuestas, para realizar una actividad física o un entrenamiento intenso de alto volumen, pues posiblemente tenga que acudir a hacerse un chequeo para poder empezar a hacer este entrenamiento con normalidad y con seguridad. Conclusiones. El entrenamiento es de largo una, si no la mejor manera de cuidar nuestro corazón y salud en general. El calcio en las arterias coronarias puede afectar a nuestra salud cardiovascular. El atleta veterano debe controlarlo y realizarse controles médicos. El estrés es uno de los factores que más afectan negativamente a nivel cardiovascular. Preocupaciones, privarse de horas de sueño, deporte no adaptado a nuestro contexto personal, fumar, fatiga, alcohol, puede aumentar el estrés crónico y dañar el sistema cardiovascular. El control de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca son indicadores fiables y de fácil acceso para prescribir el volumen e intensidad del deportista. Y antes de comenzar cualquier programa de actividad física, al menos debemos realizar una serie de preguntas al deportista, como puede ser el PAR-Q, para asegurarnos de su salud. Y bueno, el que quiera investigar un poco más, aquí os dejo algunos enlaces de lo que dice la ciencia, la evidencia científica. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, espero que tengáis ya toda la información necesaria y si no, os dejo, como veis aquí, la bibliografía para que sigáis indagando un poco más sobre si es conveniente realizar actividad física, si realmente hay riesgo cardiovascular o si por tanto los beneficios superan con creces estos riesgos. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, muchas gracias y seguiremos haciendo algún vídeo más. Un abrazo.